sí, pero usted sí que se entienda, sí, ustedes, porque no va a ser lo mismo acá. Conforme ese cuadro, les voy dando yo la clase del día de hoy, ¿ya? Esto es en función de que ustedes puedan ir apuntando y ir desarrollando cada una de las situaciones. Hablamos la última clase que cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, realmente no estamos hablando de un trámite eminentemente voluntario, porque en el ejemplo, que creo que ese día me apoyó Dios, les dije que ella tener un impedimento para realizar una diligencia o realizar un trámite, dijeron, yo no puedo realizarlo si usted no se identifica correctamente porque su nombre no se escribe o toda su papelería no está como usted escribe su nombre, ¿sí? Y vemos que ahí hay una objeción por parte de la autoridad administrativa que no permite que yo pueda acceder a lo que necesito y me dice, realice su trámite de jurisdicción voluntaria. Por eso les decía, no es tan voluntario, porque de aquí alguien se levanta hoy diciendo, hoy me voy a cambiar el nombre. Hoy me voy a identificar. No. Hoy el desgraciado se fue y tengo que declararme ausente para que poder obtener algo de su patrimonio. No. O la desgraciada. No. ¿Ya? Por eso es de que la jurisdicción voluntaria no es tan voluntaria. Sin embargo, ahora que veamos los antecedentes, les voy a contar por qué realmente se denomina jurisdicción voluntaria. Y esto viene en su existencia. Ábrame la puerta, por favor. ¿Qué razón? Esto puede ser último. Paz. Muy bien. Esto inicia cuando empezamos a ver el digesto. ¿Se recuerdan que cuando vemos los antecedentes del derecho común o del Código Civil, empezamos a ver el Código Hammurabi, el Código Napoleón, el digesto, que es de donde se desprende la normativa civil, de donde se desprende el derecho común? ¿Qué es el derecho común? Es el derecho que nos rige a todos y a todas todos los días en nuestra vida. ¿Sí? El Código Civil, ¿ustedes saben por qué tienen 5 libros? Se los explicaron. No. El Código Civil tiene 5 libros. Se conforma por la persona, desde que nace hasta que muere, ¿sí? La persona en sociedad. ¿Qué clases de personas pueden existir? Ahí es cuando les hablaba yo de las personas individuales y las personas jurídicas o colectivas, ¿sí? En el segundo libro vemos que las personas pueden obtener un patrimonio y vemos todo lo relativo a la propiedad y derechos reales, los demás derechos reales. Posteriormente vemos lo relativo a la sucesión, que es cuando la persona fallece, llega a su culminación de la vida, ya sea de forma natural o de forma violenta. Después vemos un libro que es, bueno, todo el patrimonio de la persona, ¿cómo está protegida? ¿Cómo sé yo que este teléfono es mío? Díganme, ¿cómo sé? ¿Ana? Por la factura, sí, pero ¿cómo sé? ¿Cómo cualquiera de ustedes no puede venir acá a tomarlo y llevarse? Por un derecho real. Los derechos reales no es más que aquel derecho que es oponible frente a terceros y que me permite defender lo mío frente a terceros. Es mi teléfono, yo tengo la factura, yo tengo la nuda propiedad. ¿Sí? ¿No hay que con él? Entonces el Código Civil me desarrolla un libro del Registro General de la Propiedad y demás registros. Y de último me dice, bueno, ya sabemos la persona desde que nace, tiene familia, qué negocios puede hacer, puede tener patrimonio, a qué se puede obligar. Y por eso se llama de las obligaciones en general y contratos en particular. Dense cuenta, el Código Civil tiene un orden de 5 libros cronológico a través de la vida de la persona. ¿Sí? Abra las puertas, por favor. Buenas tardes, perdón, se encontraba aquí. Última vez. Ahí atrás hay lugar, por favor.
digesto, vemos el código de Hammurabi, el código de Napoleón o napoleónico, vemos cómo se empieza a desarrollar de ese momento el derecho civil. Y en el digesto aparece la jurisdicción voluntaria, ¿sí?, como antecedente de nuestro código civil, al ser el antecedente cuando una persona o alguna de las partes va ante autoridad o ante funcionario facultado o con atribuciones para ejercer una diligencia en donde no existe controversia. ¿Sí? Por eso es jurisdicción voluntaria. ¿Ya? Porque yo voy a poder acceder ante un notario de voluntad y sin que haya una contraparte, ¿sí?, que me esté acusando o que me esté solicitando algo a través de una acción. ¿Quién se recuerda qué es la acción? María, mi amigo allá arriba. ¿Quién se recuerda qué es la acción? La potestad que tiene toda persona o individuo para reclamar un derecho. No. Es poner en movimiento al órgano jurisdiccional. ¿Sí? En la jurisdicción voluntaria no tenemos acción. No vamos a pedirle a un órgano jurisdiccional que se ponga en movimiento. Porque cuando ponemos en movimiento al órgano jurisdiccional, señores, cuando demandamos, cuando queremos obtener una pretensión. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Primera clase de Derecho Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién les dio aquí Mario Gordillo? Levanten la mano. Ustedes lo deben de saber. ¿Quién le dio, a quiénes le dieron Giovanni Orellana? Y ahí no sé quién más da Procesal Mercantil y Civil. ¿Quién? Díganme, ¿alguien es que no sabe? ¿Ah? Bueno, muy bien. La acción es cuando yo, como actor o como, ¿sí?, sujeto pasivo, ya sea demandado, quiero que el juez intervenga y declara que le pertenece el derecho. Por eso la acción es la facultad de poner en movimiento un órgano jurisdiccional. En la jurisdicción voluntaria no existe acción, existe petición. ¿Sí? Ábrame la puerta, por favor. Existe una petición. Entonces, vemos cómo a través del digesto nos empieza a desarrollar la jurisdicción voluntaria como la jurisdicción donde puede actuar un funcionario o bien alguien que esté atribuido para resolver un asunto donde no exista controversia o litigio. ¿Me voy a entender con él? ¿Sí? En el año de 1977, en Guatemala, se llega a cabo un congreso internacional de derecho notarial, ¿sí?, en donde se promueve o se promulga posterior de la finalización la ley 54-77, que es la ley de asuntos de tramitación de jurisdicción voluntaria. ¿Ya la compraron todos? Les aconsejo que si no, aquí a la par la venden, compren, porque en la siguiente clase vamos a ir a pura ley. ¿Ya? Muy bien. Y posterior de ello se hace la creación o la promulgación del decreto 125-83, que es la ley de rectificación de área de bienes muebles urbanos, inmuebles urbanos, ¿sí?, que es otro asunto de jurisdicción voluntaria. Jurisdicción voluntaria, en nuestra esfera se van a conocer 21 asuntos. Son 21 asuntos en los cuales el notario tiene facultad para poder emitir una resolución. ¿Ya? ¿Qué? ¿Te quedas aquí? Ese fue mi alumno. Perdón ustedes, pero sí que estaba graduado. Cara que le dé. No, es un buen alumno, pero no sé qué le pasó. Abran la puerta, por favor.
No soy tan malo como parece, yo creo. Entonces, ahí se desglosa la jurisdicción voluntaria. Pero para eso vamos a empezar a ver, de poder emitir una resolución voluntaria. Entonces, voy a tener unos antecedentes. ¿Cuál es el motivo de la jurisdicción no voluntaria? Desahogar a los órganos jurisdiccionales. Ese es el primer motivo, ¿sí? Que los jueces no estén cargados y que estos asuntos que no necesitan de una decisión judicial a través de una sentencia, porque es una resolución, ¿ya?, pueda desahogarse y le dan esa facultad al notario. ¿Se recuerdan? A ver, es que veo que aquí hay más jóvenes que personas más grandes, pero por ahí del 90 que funcionaba muy bien el Consejo Nacional de Adopciones, ¿se recuerdan de eso? El Consejo Nacional de Adopciones, antes a través de la PGN, podía dar en adopción y el trámite lo realizaba el notario. Pero bien, vendían niños. Éramos pacas. Eso fue lo que pasó. Vendían niños. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Le suprimió esa facultad al notario. ¿Por qué? Hashtag Guatemala, Chapín, inteligente, astuto. Listo. Nos quedamos sin una solución. Ya no podemos heredar adopciones. ¿Ya? ¿Qué pasó después en relación a los divorcios? Antes los notarios podían divorciar. Ahora ya no. Ahora lo tiene que hacer un juez. ¿Por qué creen? Díganme, hombre. Eso es lo bonito de estar acá para iniciar, que se puede expresar. Una vez todo sea dentro de la medida de respeto, pueden decir que ustedes no. ¿Qué pasa? Igual, la lisura de la inteligencia del notario transaba los divorcios. Y así nos han ido quitando un montón de situaciones. ¿Por qué? Por gente que busca siempre el lado fácil de las cosas. En el momento en que habían 5.000 abogados notarios, ahora vamos por 44.000. Imagínense cómo está ahora. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra finalidad tenía? ¿O con qué empieza? Empieza dándose la facultad al notario de poder celebrar uniones de hecho y poder celebrar matrimonios. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre matrimonio y unión de hecho, señores? ¿Y la unión de hecho está por convivencia? ¿Y el matrimonio? Se solicita cuando dos personas quieren unirse. Muy bien. La diferencia sustancial es que primero debe existir una convivencia, por lo menos de 3 años, vean plazo, por lo menos de 3 años. ¿Sí? Ahora les voy a poner un caso rápido. Un señor, con el respeto a cualquier persona, lo digo porque es lo que en la historia de Guatemala nos llega mucho a los notarios, que se encarga de transporte o trailers alrededor de la República. Un señor viaja cada 2 o 3 días a distintos departamentos y en cada departamento tiene una persona. Con todas las personas, 22 personas, lleva una relación de 5 años. ¿Quién tiene derecho a que le creen un derecho? Ahora la puerta. ¿Manda? ¿A la qué? ¿Qué tipo de domicilio hay? ¿Es un domicilio o no? ¿Hay clase de domicilio? Sí, podría ser como que ¿Y si todas lo piden? ¿Qué harían? Lo primero que tienen que ver es si no está casado. Porque si está casado, ahí no hay preclusión. ¿Saben qué es la preclusión? Primero tiempo, primer derecho. ¿Han visto esos registros? ¿Quiénes? Levántenme la mano a los que están de procurador. ¿Qué es la preclusión? Usted y yo vamos al registro mercantil ahorita, con los mismos documentos. Usted es su firma y yo es mi firma. Usted entra primero y yo voy después, un segundo después. ¿Quién tiene derecho? ¿Por qué? Primero en tiempo, primero en derecho. La preclusión no opera en uniones de hecho y matrimonios.
Que les quede eso claro, ¿ya? No opera. Ahí se respeta, ¿ya? Quién se casó primero o a quién unieron primero. Muy bien. Después, en 1963, con la promulgación del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. ¿Por qué decreto ley? ¿Por qué decreto ley? ¿Quién sabe por qué decreto ley? Porque es emitido por el Congreso de la República. No, casi. Porque fue emitido por un jefe de Estado. Muy bien. ¿Es una ley material o formal? Es una ley material, decreto ley, porque la emite quien esté al mando del Estado en ese momento. Mientras en cuanto son decretos del Congreso, son decretos del Congreso de la República. ¿Ya? Decreto ley siempre es porque ha habido alguien de facto, alguien, un poder como tal en el Ejecutivo que emite esas leyes o disposiciones. En 1963 se empieza a ampliar después del matrimonio y después de la unión de hecho a que pueda el notario diligenciar la identificación de persona, ¿sí? A que pueda diligenciar el proceso sucesorio testamentario intestado, ¿ya? La donación mortis causa, por causa de muerte, ¿sí? Y la subasta voluntaria. Eso los encontramos regulados en el decreto ley 107. Sin embargo, en el decreto ley 106, ¿cuál es? Encontramos uno. ¿Saben cuál es? Saquen su código civil, por favor, artículo 5. Ábrame la puerta. Les reitero, cierro la puerta 5:45. Hoy se debe abrir. Gracias. Lean usted el artículo 5. Silencio. Matrimonio, artículo de muerte. En caso de enfermedad grave, segundo de ambos. No, 5. Ah, Sí, yo siento 5. Imagínense, antes de morir se voy a casarse. El que constante y públicamente use pronombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o se use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura, por la misma si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse cualquiera que tenga interés en identificación conforme al procedimiento establecido por el artículo procesal civil y mercantil. Si se dan cuenta, el Código Civil me da la facultad antes del procesal, porque es anterior del procesal civil y mercantil, de que yo pueda identificar a personas, ¿sí? Pero en el artículo cuarto, me dice. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieren reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que se les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los nuevos apellidos, los dos apellidos. Muy bien. Artículo 6, por favor. Cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, entonces, dense cuenta, el Código Civil me dice que mi nombre está compuesto por nombre y apellido. ¿Qué apellido va primero? ¿Madre o padre?
¿Madre o padre? Padre. Ya antes no había quien dice padre. ¿Listas? ¿Dónde se dice que es el papá? Quien me dé el fundamento legal que APH es el del padre, le doy 90. No. Inclusive la Corte de Constitucionalidad, creo que en el año 2011, falló y explicó que no es vinculante. Que los formularios, ahora en el RENAP, o en su momento en el registro civil, como les puse en aquel caso de que ya llegó a inscribir a los niños, ¿ya? Lo hiciera de esa forma, no es vinculante. Pero el nombre se compone con apellido de la madre o del padre. ¿Por qué pasa si no hay padre? ¿Sí? Para que lo vean. Y el artículo 6 me establece que quien quiera un cambio de nombre debe de poder hacerlo con autorización judicial. Sin embargo, el Código, ¿sí?, Civil me da la facultad a mí como notario para poder realizar el cambio de nombre y lo debo de hacer en escritura pública, ¿sí?, después de una serie de pasos del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y así vamos viendo después con el Congreso de Derecho Notarial en 1964, 77, perdón, y empieza, se promulga el decreto 54-77 y nos pasamos ya a los tipos de jurisdicción. Vamos a ver 3 tipos de jurisdicción. Primero es contenciosa, la segunda es disciplinaria y posterior la voluntaria. Cuando hablamos de la jurisdicción contenciosa, vamos a ver que es el prototipo de jurisdicción. Es donde existe un litigio, en donde hay partes en pugna, en litigio, o bien partes en desacuerdo, peleando un derecho y que estiman que un tercero decida a quién le pertenece el derecho. En la contenciosa vamos a encontrar siempre que quien resuelve es el juez. ¿Sí? Por eso es contenciosa, porque hay un litigio. Hay parte A, parte B, y las dos partes aportan al proceso, y lo que aportan al proceso, ¿para qué sirve? ¿Para quien lo aporta o al proceso? Al proceso. Y el que decide es el juez, a través del sistema de valoración de la prueba tasada o la zona crítica. Depende qué tipo de prueba sea. ¿Ya? El Código Procesal Civil y Mercantil establece cómo se valora cada una de las pruebas. Muy bien. Jurisdicción disciplinaria. ¿Quiénes de acá trabajan en el Estado? Nadie trabaja. ¿Dónde trabaja? Díganme, Tracy. En la PGN. Muy bien, se acaba de quedar sin jefe. Se acaba de quedar sin jefe. Qué bueno. No, no importa. ¿Quién más? ¿Dónde trabaja? Ministerio de Salud. ¿Quién más? ¿Nadie más trabaja? ¿Dónde? En la U. ¿Kenneth sigue trabajando en la contra? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Le pagan ahí? Entonces trabaja ahí. ¿Alguien más? ¿Allá? En el INE. Muy bien. Todos ustedes me imagino que obtienen una función como empleado público, ¿ya? Porque pudieron ingresar por oposición o por nombramiento como empleado público, o bien pueden tener un nombramiento de libre remoción que puede ostentar en algunos puntos la calidad de funcionario público. Porque nos han enseñado que funcionarios públicos son los de alto nivel: el presidente de la República, la fiscal general, los ministros de Estado, los magistrados, los jueces, los auxiliares judiciales, que agarra desde comisario hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. En la jurisdicción disciplinaria, lo que vemos es el llamado de atención
entre un superior jerárquico en la administración pública al inferior. ¿Sí? Dígase. Vamos a ver, a Kenneth, por estar en la Contraloría, él puede tener cualquier tipo de puesto, sea técnico o sea eminentemente administrativo. Pero su superior jerárquico, ¿quién es? El Contralor General de Cuentas. ¿Sí? ¿Dónde me dijo usted? En la PGN. ¿Quién es su superior? El PGN. Puede tener un jefe, un subjefe, un coordinador, un director, pero al final el superior es, al momento de conocer sanciones administrativas en la labor administrativa pública que uno ejerce, quien decide si procede o no procede. ¿Ya? Por eso se recuerdan que tenemos dos tipos de recursos en la administración pública, que es revocatoria ante el mismo que emite la sanción, para que reconsidere, más o menos. Mientras que el de reposición es para que el superior jerárquico de la entidad pública analice si corresponde o no. Esa es la jurisdicción administrativa. Sin embargo, también hay, jurisdicción disciplinaria. Sin embargo, también hay jurisdicción entre entidades a gobernados. ¿Nosotros somos gobernados, sí o no? Sí, y no por nuestra mujer. O no por nuestro marido. Nosotros somos gobernados. ¿Quiénes de acá usan moto? Levanten la mano. ¿Qué pasa si ustedes, voy a poner el caso de que son ciudadanos ejemplares? Ustedes salen todos los días con tiempo de su casa, y se van a través de un vehículo, no hacen tercera fila, no se suben a las banquetas, no cargan las motos de que solo demuestran el símbolo de pobreza que tienen, pero cada quien. Y pasa eso, pasa un suceso, y sin querer se pasan un rojo. ¿Son administrados, sí o no? El de Metra está ahí. O podemos, yo creo que más de un caso en Misco, ahí está mixta. Y ven que se pasaron el rojo. ¿Qué les corresponde a ustedes? Pagar la multa. Pagar la multa. ¿Por qué? Por indisciplina cometieron una falta. No, porque realizaron una infracción que automáticamente conlleva una sanción. ¿Sí? Aquí ustedes tienen derecho y pueden alegarle lo que quieran al motorista, pero al de Metra. Y el de Metra decir, vaya al juzgado municipal. Y que él analice si corresponde o no exonerarle de la multa. Pero la ley, en la jurisdicción disciplinaria, establece quien cometa una infracción, automáticamente se gana una sanción. Esa es la jurisdicción disciplinaria. ¿Se debe entender? ¿Sí? Muy bien. Jurisdicción voluntaria. El tercero. ¿Ausencia de qué hay en la jurisdicción voluntaria? De litigio o conflicto, es la primera característica. No existe litigio, no existe conflicto. Acá se realiza a través de acuerdo de voluntades. Un paréntesis, ¿qué? Si no lo miro conectado, mi cámara encendida, para decir, ¿oyó? Lo conozco. Se ejerce inter volentes. Se ejerce inter volentes. Volentes como volantes, o volentes, con V. ¿Qué significa? Se ejerce a petición de las partes. ¿Sí? Tipos de jurisdicción. Voluntario. Tenemos una jurisdicción notarial y una jurisdicción judicial. Notarial y judicial. ¿Cuál es la judicial? La que resuelve. ¿Y cuál es la notarial? ¿Manda? La que resuelve el notario.
Jurisdicción, ¿saben algo? Les voy a contar algo. Ese marcador lo compré el 13 de marzo del 2019. No era el caso para hoy. Bueno, hasta acá, ¿hay dudas? Pregunten. Clases de voluntarios, ¿sí? Jurisdicción voluntaria notarial es la que resuelve el notario cuando existe acuerdo de la parte o de las partes. A ver, compañero PGN, ¿en qué año está? Bueno, la PGN establece una jurisdicción voluntaria. Judicial. Saquen todos su decreto 54-77, por favor. Y nos vamos a tener considerando. Por cierto, si no lo encuentran como decreto 54-77, todos los códigos de notariado los traen después del 101. Entonces, La jurisdicción voluntaria notarial es cuando todas las partes están lisas y llanas conforme con el diligenciamiento que está haciendo el notario y la resolución que va a emitir el notario. Pero si en cualquier fase, escúchenlo bien, cualquier fase, repitan, cualquier no fase, cualquier fase hay inconformidad, por mínima que sea, el notario, se los voy a poner así, agarra su expediente, lo cierra y lo remite al juzgado que corresponde. Y ahí la jurisdicción voluntaria notarial se convierte en judicial. Pregunta de examen. Hiciste judicial y con el sistema de justicia tan avanzado, expedito a través de esa economía procesal que tiene Guatemala, ya, de que nos den justicia diaria, no estamos conformes. ¿Se puede regresar al notario? No. Ahí lo investiga. Y esto Si lo está tramitando por medio judicial, sí lo puede pasar a la notarial, no sea controversia. Ahora, el notario puede pasarlo a judicial, sí hay controversia. Pero si lo está llevando judicial, no hay controversia, pero lo quieren hacer notarial porque es más rápido, no puede pasar. claro, pero es notarial y lo pasa a judicial. ¿Lo puedo regresar? Ahí ya no, porque hay controversia. Seguro. Investigar si la jurisdicción voluntaria notarial, al remitirse al juez que corresponde, puede regresar por inconformidad de la parte al notario. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya tienen todo su decreto? ¿Saben que se van a acostumbrar? Esta es supervisión o profecía para ustedes. Uno dice ley de jurisdicción voluntaria después, pero es ley reguladora de la tramitación notarial de la jurisdicción voluntaria. ¿Quién tiene buena voz? ¿Quién tiene buena voz y que sepa leer? No, si me han escrito hacer sin H y con Z. No, hombre, dígame, si no, democráticamente. A ver, usted, ¿de cuál hablar? Considerando primero. Decreto número 5477, considerando que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria están atribuidas a los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo que soportan los tribunales. Segundo.
que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicación. Sigan. Que los notarios como auxiliares del órgano jurisdiccional colaboran eficazmente con los tribunales a través de su fe pública en la instrumentación de actos procesales. Muy bien, subrayen auxiliares jurisdiccionales, por favor. Y también república. Si la pregunta en el examen quiera por qué es que los notarios se consideran auxiliares jurisdiccionales, ¿qué van a responder? ¿Ah? ¿Qué van a responder? Porque la ley lo dice, no. Yo estoy diciendo que es pública. ¿Para qué? Porque colabora con los tribunales. ¿Por qué colaboran? Con los tribunales. ¿A través de qué? La fe pública. Por eso quiero que subrayen, por favor. Continúe, ¿cuál es su nombre? José Francisco Donado, José Francisco, por favor. considerando cuarto, que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así como también autorizar matrimonios, y ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos. Que por estas razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención, para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Los considerandos de cualquier código, norma, ley, ¿qué son? Los motivos por los cuales está. Los motivos por los cuales se está creando. No se la sacan solo por qué bonito. No. Pero en sí, o técnicamente, los considerandos son el famoso sentido de la ley. ¿Sí? Todos los considerandos conforman el sentido del por qué esa normativa debe de ser vigente y aplicable al Estado de Guatemala. ¿Estamos? Ojo, esto que les quede, esto les va a servir de aquí hasta que se van haciendo abogados. Cuando ustedes leen la Constitución, ¿cómo leen? ¿Artículo 1 o artículo 1? Artículo 1. Levanta la mano que dice, no, la respuesta no está mala. Levanten la mano. Lo que quiero ver es cómo lo perciben ustedes y les voy a explicar por qué. ¿Quiénes dicen artículo 1? Muy bien. ¿Por qué dice artículo 1? Bien. Porque así he escuchado que lo dicen ustedes. Yo replico. No nos crean los catedráticos. La función del catedrático es ayudarles a comprender el sentido de las normas, interpretarlas y saber cómo aplicarlas. El resto es cuestión de ingenio, creatividad y intelecto del abogado. ¿Sí? Los artículos, cuando tienen el apóstrofe o tienen el circulito a la par, son números. Son cardinales. Sí, ¿verdad? A ver, no soy abogado, pero si se los pongo de otra forma, una vez que tenga el circulito a la par, es primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante diferenciarlo? Porque cuando ustedes encuentren ese circulito a la par de un artículo, en la norma o técnica jurídica del Estado de Guatemala, significa principio. ¿Sí? Todos los artículos de cualquier norma que ustedes vean que tengan el circulito y se lea primero, es un principio. ¿Sí? Vámonos al artículo primero. La Constitución, los primeros, creo que son 17 o 19 artículos, son los principios del derecho garantista guatemalteco, que están resguardados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, no digan 5, 10, 12, no. O sea, 5, 6, 7, de la forma correcta.
Ordinario. Artículo primero. Artículo primero, protección de la persona. El Estado de Guatemala. No, pero de la. No, pero de la. Del 54 al 77. No, le estaba poniendo ejemplo para que ustedes deben saber, ley reguladora de la planificación. muy bien. Principios. Número 1, el principio de consentimiento. Y no porque le tengan amor a la otra parte. ¿Ya? Es consentimiento. Es una palabra compuesta. O sea, hay voluntad o dos o más voluntades en el mismo sentido. Léalo, por favor. Para cualquier asunto de los completados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Muy bien. ¿Qué me dice el principio del consentimiento? Que la parte o las partes que intervengan en el proceso de jurisdicción voluntaria deben estar lisas y armas de acuerdo a que se realice el cambio. Si hay una que durante el inicio, tramitación o previo a la finalización no está de acuerdo, ¿qué hace el notario? Cierra su expediente y el juez. Y que el juez se encargue. 3 años, 4 años, 2 años si conocen al juez. ¿Ya? O al comisario. Muy bien. Segundo principio. Erwin, creo que es, ¿no? Usted, ahí me lee el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? William. ¿Dónde está Erwin? A mí me parece como Erwin alguien en TikTok. ¿O era usted el que me preguntaba? No, bueno, no te voy a Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, Recio, porfa. salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición en que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Artículo 3. Hasta ahí. Elaboración de las autoridades. Actuaciones y resoluciones, segundo principio. Aquí prevalece el principio de escritura. Todas las diligencias que realice el notario deben de ser escritas, ¿sí? Porque se forma un expediente de tramitación de jurisdicción voluntaria. Todas las actuaciones y todas las resoluciones deben de constar por Acta notarial. ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Artículo 3. Colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir a las autoridades la colaboración que sea necesaria, a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fuere proporcionado después de requerirlos 3 veces, podrá acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. Muy bien. El notario al momento de que diligencia un asunto de jurisdicción voluntaria, ¿en qué se convierte? ¿Lo apuntaron? ¿Lo subrayaron, pues? ¿En qué se convierte? En auxiliar judicial. ¿O no? Sí. Esto me dice desde el principio que yo le puedo pedir autorización después de diversas negativas a la autoridad competente de que me emita la información que yo requiera. Por ejemplo, ¿cómo comprobarían ustedes que alguien está ausente?
aparte del hecho de la persona que está solicitando el auxilio? Pedir migración que ¿Qué cosa? si tiene salida del país. Movimiento migratorio. Y si usted va como notario, ¿se lo deberían de dar? Sí, porque está actuando como Auxiliar auxiliar. judicial. ¿Sí? Si no hay negativa por parte de la autoridad o donde se encuentra la información que yo estime pertinente para ello, ¿qué puedo hacer? Ir ante el juez y decirle, señor juez, yo necesito que usted emita un decreto donde ordene que me den esta información. ¿Pero por qué es? Porque cuando se diligencian asuntos de jurisdicción voluntaria, el notario actúa como auxiliar judicial. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. A ver. Kenneth, no me decepciones. Siguiente. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba ese principio? El de colaboración de las autoridades. Audiencia del Ministerio Público. Marrecio. Audiencia del Ministerio Público. En los casos que esta Malo. ley disponga será Malo. obligada. Malo. Es audiencia a la PGN. ¿Ya? A través de la reforma de 1993, el Ministerio Público, cuando intervenía en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, establece la norma que debemos de leer en las leyes como Procuraduría General de la Nación. Esa es audiencia a la PGN. ¿Qué me dice? Que en aquellos trámites que ya esté establecido donde se le debe emitir audiencia a la PGN para que emita un dictamen favorable que es vinculante, ¿sí?, está obligado a hacerlo. O para aquellos en donde la ley no establece su comparecencia, pero si el notario estima que es necesario, debe de emitir dentro de un plazo de 3 días, ¿sí?, su respectivo dictamen o resolución. No siempre lo hace en ese tiempo, pero es obligación y la ley estipula. ¿Pueden leer el artículo? En los casos de que esta ley disponga será obligatoria la audiencia a la PGN, en el que deberá evacuarla en término de 3 días antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario podrá recabar la opinión de la PGN en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Cuando la opinión de la PGN fuere adversa al notario, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar un expediente al tribunal competente para su resolución. Muy bien. Denme un ejemplo, ¿dónde creen que podría actuar la PGN? Maltrata a un menor. ¿Anda? Por maltrata a un menor, no pasa los padres. No, pero en jurisdicción voluntaria. A ver. Cambio de nombre. Cambio. En cambio, el nombre menor de edad no, porque ahí son los padres los que lo pueden necesitar. Ahí la padre potestad está legal. Miren, pues, en jurisdicción voluntaria vamos a ver 6 asuntos: gravamen, disposición, ¿sí?, de bienes de menores ausentes e incapaces, o interdictos. Ya les dije, interdictos no, 0, y se cancela el infierno, 4 años, así como que. ¿Ya? Esos, disposición de bienes de menores de edad, disposición de bienes de ausentes, disposición de bienes de incapaces, gravamen de bienes de menor de edad, gravamen de bienes de ausentes, gravamen de bienes de incapaces. ¿Sí? Para que ustedes puedan, eso se los tenemos que enseñar en Derecho Procesal Civil y Mercantil. No les enseñaron eso, que para poder disponer de algo que sea de un menor de edad necesitan autorización judicial. Ya, por eso son 6 asuntos con 3 tipos de personas. Ahí es obligatorio que la PGN comparezca. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es obligatorio? Era para apelar que no se aprovecharan. En síntesis, sí, es obligatorio porque es el abogado del Estado de Guatemala y el Estado tiene como finalidad la seguridad jurídica. La seguridad. ¿La vivimos? No. Ahí está, en la Constitución se lee bien bonito. ¿Alguna duda hasta acá?
tienen dudas, pregunten, por favor. Licenciado, perdón. Dígame. ¿Puede volver a repetir los gravamen? Los Los 6 asuntos. disposición de bienes de menores de edad, disposición de bienes de ausentes, disposición de bienes de incapaces, ¿sí? Y lo mismo es para ellos tres, solo que gravamen, que es grabar. ¿Qué es grabar, señores? La propiedad. Eso es enajenar, disponer. ¿Qué es grabar? Ah, sí, pues grabar, ya, porque grabar es. ¿Qué es grabar? Grabar es un. No los besos de en su cuerpo, ¿qué? No, miren, ¿sabe por qué me pongo a bromear? Para que no se aburran. Créanme, es forma de. ¿Ya? Entonces, si se los dan, bienvenido, por favor. A ver, ¿qué es grabar? ¿Qué es grabar? El gravamen es un derecho real de la propiedad, que puede ser hipoteca o. Y la garantía. Grabar es dar prenda, hipoteca o garantía mobiliaria. Derechos reales de garantía. Así es correcto. Imagínense al productor poniendo en gravamen 60 hectáreas de tierra de menor de edad. Ah, solo porque es el productor, no se puede. Ni aunque esté con el tutor, ni el papá puede exponer los bienes de los menores de edad. Yo tuve una anécdota donde se acerca un amigo y me dice, mira vos, yo no me fío mucho de mi mujer. Me salió algo bandido, entonces quiero poner todo el nombre de mis hijos, todo, su empresa, unas fincas que tenía, cuando se abren fincas, no son fincas y tierras, no, finca por el libro, finca es bien inmueble. Dice, yo quiero que todo lo vean mis hijos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué le aconsejan? Que no. ¿Por qué? Porque después no va a poder vender, no va a poder disponer de. Claro, cualquier emergencia. E inclusive, que no haya emergencias, que esté sólido económicamente el resto de su vida. Pero el niño se convierte en adolescente. ¿Saben por qué se llaman adolescentes? Porque adolecen, ¿ya? Y se les mete la chispita de los 18 años. Bueno, papá, la casa es mía, afuera. ¿Sí? Entonces, ahí ya va a depender mucho qué aconsejarían ustedes, qué quisieran que se hiciera o que no se hiciera. Pero realmente, yo lo que le dije es, si lo querés hacer de esa forma, trasladarlo. Es la salida técnica ocasional que ustedes deben de haber escuchado, pero es la más fácil. Trasladarlos a su nombre, pero quédate con el usufructo vitalicio para tu persona. ¿Sí? Porque lo puedes poner a los dos, pero como ya hubieron riñas y a veces que no, entonces, y eso es. Puso el nombre de sus hijos con usufructo vitalicio. Eso sí, le dije, si vos tenés el día de mañana una deuda y querés disponer del bien, primero nos vamos a la disposición de bienes de menores de edad a través de jurisdicción voluntaria. O sea que no solo es de que mi hijo firme, no, aquí hay una autorización previa. Pero en esos asuntos debe después dar la resolución. Para disponer o para grabar, sí, pero para que el papá les ponga. Ah, no, ahí no. Ajá, A usted el rey de Inglaterra lo podría heredar ahorita, sin que usted acepte. Pero ¿Sí? para disponer. Para disponer enajenado. Por eso es el asunto de jurisdicción voluntaria. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Anda. Es en el artículo 4. Dígame. Cuando se le toca audiencia a la Procuraduría General de la Nación, si ella no actuara en los 3 días, quedan una de las actuaciones según el artículo, ¿sí? Así se dice, pero usted en el momento en que tramita lo que prefiere es que ellos prorroguen su plazo, con un plazo común desde la última notificación que usted le dio a ellos, y ellos ponen la fecha de los 3 días aunque se lo den en la casa. Es que de hecho ellos tienen una ley donde dice de que cuando se les da un plazo, ellos tienen otro plazo. El plazo común. El plazo común. Que el plazo a ellos les empieza a correr desde que a ellos les es notificado. Pero eso es para instancias jurisdiccionales, per se. ¿Ya? Por ejemplo, amparos, jurisdicción privativa constitucional. El plazo del amparo empieza a correr desde que se notifica a la PGN cuando es un asunto que le corresponde o le tiene interés el Estado gobernante. Por eso ese es el plazo. Sí, es que de hecho en un proceso, en una ocasión, se le dio 3 días a la PGN y se les quería declarar
la desobediencia. Por no haber evacuado. Por no haber pagado las teorías. Y ellos interpusieron un memorial donde su ley interna dice de que ellos pueden evacuar cualquier audiencia. Tienen 6 días o 7 días. ¿No? El reemplazo común. El problema es de que ahí ellos están haciendo alusión a la especialidad de la norma, ¿ya? Diciendo que donde acceda o donde intervenga siempre la PGN va a regir lo de ellos. El problema aquí es que la norma de jurisdicción voluntaria les da a ellos el plazo de 3 días. ¿Qué hacen en salida técnica real? Aunque se lo den 2 meses después, le ponen la fecha 3 días después de que ingresa el requerimiento. ¿Sí? Créanme, ningún notario va a querer que se deje en uno todo lo que Sí, porque está. no hay horarios. Queda. Y queda mal. Es perjuicio para Es perjuicio para el notario y para la parte que solicita. El problema es de que hay una alta carga de trabajo. Así como, miren, dentro de las instituciones que corresponden a la administración de justicia, les podría decir que la institución más grande, no por, ¿cómo les digo? Más grande no por etapas concentradas que lleven sus funcionarios o empleados, sino que más grande en personal que hay distintos para cada etapa es el Ministerio Público, ¿ya? Por ejemplo, hay un fiscal o un auxiliar fiscal que va a requerir un allanamiento. Después se lo pasa a su fiscal y él puede designar a otra persona que vaya a solicitar la orden de aprehensión, la primera declaración. Después otro que vaya a una etapa preparatoria, otro que puede ir a la etapa intermedia, por ejemplo. Ellos sí tienen muy seccionados los varios. Sin embargo, cuando vemos solo el juez, la defensa pública, el mismo defensor público que recibe a la persona que pide asesoría, ¿sí?, legal para que pueda ser patrocinados según el mandato legal, es el mismo hasta que el que rehabilita, los papeles de las personas, ¿sí? Es una sola persona, mientras que el Ministerio Público en un proceso puede tener hasta 10, ¿ya? De igual forma la PGN. La PGN no tiene abogados especializados para cada fase, mientras que el ideal sería que exista. De hecho, sí. No, me refiero a que no hay una persona que presente a evacuar, por ejemplo, una audiencia penal donde sea defraudación tributaria en la primera declaración. El mismo que está ahí va a llegar hasta ya sea casación o sea amparo. Exacto. Mientras que el MP no, eso es lo que le digo, el MP es muy grande, mientras que lo ideal sería que un juez vea con un mismo fiscal, un mismo defensor público y un mismo querellante o terceros, como la PGN o la SAT, todo el proceso. Y el otro proceso, otro juez, y así nos iríamos. El problema es de que en la medida latinoamericana que yo vi el último consenso, que fue en el año 2019, para 100,000 habitantes decían que deberían de haber 16 jueces por juzgado, para 100,000 habitantes, ¿sí? Aquí tenemos 6 jueces para 100,000 habitantes. Defensores públicos tenemos 4 para 100,000. Pero acusadores tenemos 20 para 100,000. ¿Me voy a entender con eso? No es como tal. Entonces muchas veces podemos decir que hay mora judicial o administrativa en lo que hacer. Porque la misma persona recibe una carga alta de trabajo y ¿qué pasa si hay 2 audiencias al mismo tiempo? ¿Qué hace? ¿Ya? Y así es con todos los asuntos, lastimosamente. ¿Qué harán? Con lo del caso de que he visto casos que ponen a los hijos en la sociedad anónima, como mencionó sociedad anónima, para que ellos puedan tener todos los bienes. No sé cómo es que se haría en este caso. Los menores pueden ser dueños de acciones. Para que ellos adquieran y no pagar tantos impuestos. ¿Cómo así? ¿Que adquieran qué? Que adquieran las propiedades sin, o cómo es que lo que evitan ahí para no pagar tantos impuestos. No, si es una sociedad anónima, el menor de edad puede adquirir acciones. Es el principio básico de derecho mercantil, por la poca formalidad. Puede ser, una vez tenga el dinero, si es una sociedad anónima por ser capitalista, él puede comprar sus acciones. O se las pueden regalar a su nombre, no hay ningún problema. Lo que no puede hacer es disponer de ellas sin autorización judicial. Porque las acciones, según el Código de Comercio de Guatemala, son cosas, ¿sí? Y las cosas constituyen un bien mueble, ¿ya? Que para disponer se requiere autorización judicial. ¿Alguien más? Siguiente principio, por favor.
ver, ¿quién me lo lee ahí atrás? ¿Alguien? Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notarios los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. ¿Qué me quiere decir esto? Que esa ley va a ser para los 17 asuntos que hay ahí. Los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sin embargo, también se va a aplicar para identificación de terceros, sucesorios y subasta voluntaria que están estipulados en el 471 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. El sucesorio testamentario, cuando existe un testamento después de la muerte del causante, o cuando no existe un testamento por la muerte de un causante, se radica un sucesorio intestado. ¿Sí? Y también se debe agregar que le es aplicable al trámite de la ley de rectificación de áreas urbanas de bienes inmuebles, ¿sí? o rectificación de área, ¿ya? Que es del decreto 125 de 83. Estoy viendo que muchas de sus leyes no traen el circulito a la par de sus pónganselos. Pónganselos porque eso les va a ayudar a ustedes a recordar que son principios. ¿Ya? Y solo hay 7. 8. 9. 9. Ahora lo vamos a ver. Solo 7. No, la ley eso dice. 7. 7 porque hasta allá no. Sí, cabrón. ¿A qué momento lo cambiaron? No, para los que tienen el 8 y el 9, esos no son principios, se termina en el 7, digamos. El octavo es la solicitud porque ahí engloba que todos deben tener a través de acta de requerimiento. Pero ahí lo vamos a ver. Dale, pues. Sexto. Inscripción en los registros. Artículo sexto. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario, con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Muy bien. O sea que todo lo que resuelva el notario hay que mandarlo a los registros. ¿Sí? ¿Cuántos registros existen en Guatemala? Yo cuando estudié para mi privado me quedé como en 29 registros. Los que más se escuchan son el Registro General de la Propiedad, el segundo Registro General de la Propiedad, que es el de Santunango, Archivo General de Protocolos, y otro. Registro mercantil, registro de propiedad intelectual, registro de las personas, ¿cuál otro? Registro de poderes. Es parte del archivo general de protocolos, es un registro general. ¿Cuál otro? ¿Reflejo? ¿Cuál otro? Garantías móviles, ¿cuál otro? Registro, sí, el registro. ¿Qué otro? ¿Quiénes tienen carro? ¿O moto? ¿Saben que pueden registrar su carro, no? ¿Han visto que hay todas las esculturas, toda la arquitectura maya que se encuentra? Todo eso es registrado. ¿Ya? Pero sí hay como 40, 42 registros. Siguiente principio, por favor. Artículo séptimo. Remisión al Archivo General
Ahí. Subrayen, deberá. ¿Qué es eso? ¿Es obligación? ¿Es facultad o atribución? Obligación. O sea, y sí o sí, ¿qué deben de hacer? Remitir al archivo general protocolos. ¿Dónde está eso? Zona 9, el famoso JADE. Ahí está. Va. Siga, por favor. Institución que dispondrá la forma en que se archiva. Muy bien. ¿En qué plazo? Sí menciona. Silencio. Ah, no. ¿Dónde le digo eso? No. No. ¿Quién tiene su ley de rectificación de área? Artículo 18.20. Saquen la ley. Léalo. Entre 18 y 20 está. Entre 18 y 20 está la ley de rectificación de área. 16. 16. Artículo 15. 15. Ahí está. Léalo. Archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario podrá resolver en el expediente indicando esa circunstancia y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha lo remitirá al archivo general del protocolo para su archivo. La omisión y el envío de las diligencias del traslado indicado hará incurrir al notario Una multa de choque. ¿Qué plazo dice ahí? 45 días. Muy bien, subrayen ese plazo. Váyanse al sexto, ¿verdad? ¿O séptimo? Séptimo. Váyanse al séptimo y pongan ver artículo 16 del decreto, perdón, 15, perdón. Ya le dije, soy abogado. Ver artículo 15 de la ley de rectificación de áreas por decreto 123 de 85. Así estoy, ver decreto 125-83, artículo 16. 15. ¿El plazo pendiente? 45 días. 45. Ajá. Según el artículo 15 de la ley de rectificación de áreas. El único asunto de suspensión voluntaria que tiene plazo es la rectificación de áreas. Y el plazo es de 45 días dentro de 45 días de finalizado el expediente. Todos los demás no tienen plazo. ¿Sí? Los restantes 20 asuntos no tienen plazo. Pero, a lo que leemos, pero sí hay el plazo. ¿Cuándo es? Cuando debe el notario remitir al archivo el expediente. Al concluir el expediente, el notario debe remitir ese plazo. ¿Se recuerdan que cuando les hablé del plazo les dije que por eso no era solo tiempo? Porque el plazo lleva un acontecimiento futuro, ¿cierto? ¿Cuál es el acontecimiento futuro acá? Finalizar el trámite, deberá remitirlo al archivado. ¿Me voy a entender con eso? El plazo sí hay. Así que el que diga que no tiene un plazo, está errado. Porque la ley me dice, al finalizar, deberá remitirlo. Lo que no tiene es una cantidad de días que es distinto. Por eso el plazo no es únicamente tiempo per se, 1 hora, 2 horas, 3 días, 6 días. ¿Ya? ¿Qué más? Pero si no lo remite, no hay multa, ¿no? No hay multa, pero cuando le pidan la revisión de sus actuaciones notariales, van a ver que usted lo finalizó en el 2012. ¿Por qué no lo ha enviado? Está en 2024.
Pero, certificación de la resolución que emite el notario. ¿Sí? Es por eso. Pero lo que quiero que sepan es de que no tienen plazo porque no llevan una cantidad de días o tiempo, pero sí hay un plazo legal que establece la ley. Deberá remitir al concluir. Ese es su plazo. Es como, por ejemplo, las actas de protocolizaciones de los matrimonios. ¿Les han contado eso? Que todos casamos a través de actas notariales de matrimonio, pero nadie protocoliza, porque como no hay un plazo, sin embargo la ley establece que después del fraccionamiento de un acta de matrimonio se debe protocolizar y remitir los avisos correspondientes. No, no para la multa. Para RENAP, pero para el Archivo General de Protocolos no. A mí me interesa el archivo. El RENAP no son 25, son 25. Pero ¿me voy a entender con él? No hay una cantidad de tiempo, pero sí hay un plazo. Al concluir, debo de mis obligaciones posteriores remitir para su archivo el expediente de diligencia. Salvo en rectificación de área que el plazo es 45 días. ¿Qué dice el artículo 16? Déjame el 15. Archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario podrá razón del expediente, indicando en circunstancia y dentro de los 45 días previos a esa fecha. Dentro. Hoy hago la rectificación de área de aquí hasta 45 días. Dentro de ese plazo. Puede hacerse en 2, 4, en 10, en 20, en 40, en 44. Pero no me puedo pasar dentro de los 45. Sacar de la última resolución. ¿Alguna duda hasta acá? Dígame. ¿Esos 45 días son hábiles o...? Vayas a la ley de organismo judicial. ¿Cuándo sabemos cuándo es hábil y cuándo es corrido? Cuando son horas son días. Depende, porque hay norma que dice días y norma que dice días hábiles. Cuando hay días son corridos. Cuando dice hábiles son de lunes a viernes. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Feliz noche, nos vemos el lunes.